Tengan y todos ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy. A nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la actividad académica denominada Retos y Desafíos del Voto Digital, que organiza la Escuela Electoral de Gobernabilidad con el fin de analizar qué es el voto digital, sus modalidades, ventajas, desafíos y su implementación desde una perspectiva comparada, con el fin de brindar conocimiento en materia electoral a los participantes para contribuir a su formación electoral. El día de hoy, la conferencia estará a cargo de la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especialidad en Ciencias Políticas, por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, integrante del Comité Estatal de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, integrante del Comité Académico de la Cátedra Francisco Madero y miembro de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Su línea de investigación son innovación democrática, participación ciudadana, voto electrónico, democracia electrónica y violencia política contra las mujeres en razón de género. De entre sus publicaciones más recientes destacan Postura partidista frente al voto electrónico en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo de 2020 y la reforma electoral mexicana, en la revista Estudios Políticos año 2023 y el voto electrónico en México durante la pandemia, publicado en la revista Elecciones. Sin más preámbulos, cedemos el uso de palabra a nuestra expositora para que pueda iniciar. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Estoy viendo que en el chat están comentando que no se escuchan. No sé si me escuchan bien. Espero que sí. Igual estoy al pendiente de cualquier asunto técnico. Le tenemos precisamente a Edgar Soldevilla para eso. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora sí, buenas tardes. Pues agradezco mucho al Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú y a la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Mariela Pinto Rocha, por la invitación precisamente a participar impartiendo en esta conferencia que lleva por título, ya lo dijo David, retos y desafíos del voto, le puse más bien electrónico, y particularmente le doy justo las gracias a David García Villalobos por mantener comunicación conmigo y por sus gestiones para la realización de este evento. Igualmente un saludo y agradecimiento al público presente, a quienes nos están escuchando ahorita. Eh, Antes de iniciar con mi presentación, la presentación que tengo para este momento, quiero felicitar la celebración de este evento porque me han comentado precisamente David que tiene el objetivo de exponer el tema del voto electrónico ante las elecciones generales que se celebrarán en Perú el próximo año y en las que incluirán precisamente esta herramienta. Lo celebro porque si bien no hay un manual de pasos a seguir en la incorporación del voto electrónico para que pueda tener éxito, por ejemplo, pues sí hay, además de estándares internacionales de los cuales voy a hablar en un rato más, algunas recomendaciones útiles al momento de su aplicación. Y una de esas recomendaciones es justo consultar y escuchar a personas expertas, y aquí discúlpenme por mi modestia, porque me estoy refiriéndome a mí, para conocer precisamente aspectos clave sobre el tema del voto electrónico, así como acercarse a conocer la experiencia internacional también en la aplicación de la tecnología, ¿no? Y en este caso, pues también me estoy refiriendo a mí en el sentido de que voy a abordar también el caso mexicano, ¿no? En el tema de voto electrónico. Entonces, estas recomendaciones pueden ser útiles justo para conocer los desaciertos y aciertos en la incorporación de la tecnología y que sean un referente en la implementación del voto electrónico en los casos propios, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Perú el próximo año. Y bueno, a propósito, también es importante, antes de empezar, que yo les comente que el voto electrónico no nada más se utiliza en procesos electorales, en los que se elegimos a nuestros representantes populares, sino también en
mecanismos de participación ciudadana, y aquí me voy a referir no nada más por mecanismos de participación ciudadana a los mecanismos de democracia directa, es decir, plebiscito, referéndum, consulta popular o revocación del mandato, sino también a innovación democrática, es decir, a presupuestos participativos. El voto electrónico también se utiliza en estos, y ello lo hace una herramienta de mucha utilidad. Y obviamente muy importante para su aplicación, su implementación. Y para explicarles esto un poquito mejor, voy a darles el ejemplo del caso mexicano en este punto, porque en el caso mexicano, bueno, en el sexenio que acaba de concluir de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2019 fue impulsada la reforma en materia de participación ciudadana, que entre otras cosas implicó que se cambiaran las reglas un poco del juego en torno a a la participación a través de la consulta popular, que antes de la reforma era, pues, su realización se podía realizar cada 3 años, que podía celebrar cada 3 años, y ahora ya se puede hacer consulta popular cada año y a nivel federal. Y otra cosa es que se incorporó la revocación del mandato, que, por ejemplo, se aplica, entre otros cargos, al de la presidencia de la República. Bueno, pues para la aplicación de la presidencia de la República se debe uno de esperar a que concluya la primera mitad del sexenio precisamente del presidente o presidenta en turno. Entonces, teniendo en consideración estas cuestiones de que cada vez podemos celebrar más mecanismos de participación ciudadana, la autoridad electoral en México, la nacional, responsable de la celebración o de la organización, perdón, de estos mecanismos, pues tendría que tener en consideración precisamente que debe destinar ahora una parte de su presupuesto precisamente para la celebración de estos mecanismos. El tema es, y es un gran dilema, que también con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó algo que se llama austeridad republicana, que no consistió en otras cosas, entre otras cosas, en que hubo recortes de presupuesto a instituciones públicas, por ejemplo, incluyendo el INE. Bueno, pues desde entonces para la fecha, el INE se ha estado quejando porque, por un lado, es cierto, hay recortes en su presupuesto para la elaboración de sus tareas, que tiene que ver con la organización de comicios, pero por otro lado está el hecho de que cada vez se tienen que celebrar, bueno, que se te da la posibilidad con la Constitución de celebrar más mecanismos de participación ciudadana. Ante ello, y perdónenme este gran preámbulo que le estoy dando, pero me parece importante señalarles que la utilidad del voto electrónico también radicaría ahí. Es decir, si en México se tuviera ya la posibilidad de ampliar precisamente el uso de la tecnología en estos procesos electorales y participativos, tendríamos la oportunidad, en efecto, de subsanar este gran dilema que les estoy comentando del presupuesto, porque si bien es cierto que con voto electrónico se daría la posibilidad de invertir mucho dinero de manera inicial, es cierto que no nada más sería útil para la elección de representantes populares, sino también estos mecanismos de participación ciudadana que ahora sí son un poquito más proliferantes, por así decirlo. Entonces, dicho lo anterior, el voto electrónico representa pues una herramienta, una buena alternativa ante este dilema del presupuesto, pero pues con la posibilidad justo de ser una alternativa más, ¿no? Para generar o ejecutar estos mecanismos. Dicho lo anterior, ahora sí, empiezo con mi intervención, y para esto les traigo preparada pues una presentación un poco sencilla, pero pues la idea es justo que sea un poco ilustrativo, ¿no? El tema. Bueno, espero que la vean sin mayor inconveniente. Comienzo con mi intervención. En la primera parte les voy a hablar en general de voto electrónico, qué es, cuáles son sus modalidades, los estándares internacionales. Incorporaré en general una breve reflexión sobre casos de éxito y no éxitos, de no éxito en el ámbito internacional, a partir de ventajas y desventajas que ha representado el voto electrónico. En la segunda parte de mi intervención me concentraré en el caso mexicano, concentrándome exclusivamente en lo que está pasando ahora en el ámbito federal o nacional, pero durante mi intervención, ojo, también estaré hablando un poquito de qué pasa con el caso de la Ciudad de México, porque es una de las tres entidades, junto con Jalisco y Coahuila, en donde el voto electrónico ha representado un buen avance. Y finalmente, en la última parte de mi intervención, aterrizaré las reflexiones finales sobre oportunidades, retos y desafíos de la votación electrónica en términos generales. Bueno, ahora sí, ¿qué es el voto electrónico? Bueno, el voto electrónico es una herramienta tecnológica que se utiliza en procesos electorales y participativos, como les había comentado. La definición que se presentó, que presentó María Inés Tula hace muchos años, bueno, 20 años ya, 2005, me parece muy importante para rescatar la idea que les quiero dar.
Ella lo refería como la transformación de de las formas tradicionales de votación que pueden involucrar a todo el proceso electoral o participativo, ya habíamos dicho, o solo algunas fases relacionadas con el acto de votar, con máquinas o urnas electrónicas el día de los comicios. Ahí estaba citándole. Entonces, a partir de lo que la autora señalaba, que me parece muy útil, es posible identificar dos concepciones de voto electrónico, una ampliada y una reducida. La definición amplia implica el uso de la tecnología en el desarrollo del proceso electoral en su conjunto, ya sea en el registro de la ciudadanía, en la autenticación del votante o la votante, la confección de padrones, el registro de las candidaturas, el ejercicio del voto como tal, el conteo de los votos y la transmisión de los resultados, lo cual resulta conveniente para lograr un proceso de automatización general de de la votación, ¿no? Y no nada más de la jornada. Mientras que la definición reducida de voto electrónico habla o implica justo la implementación del recurso tecnológico en la emisión, del voto o del sufragio y el conteo de los votos exclusivamente. Bueno, a partir de esto, de estas definiciones, a partir de esta reflexión que les acabo de dar de la definición, es posible tener en cuenta tres aspectos respecto de las modalidades de votación electrónica que podemos encontrar. La primera reflexión implica que es más bien a partir de la definición mínima que podemos ubicar dichas modalidades, es decir, que las modalidades se van a definir en torno a nada más a cómo vamos a utilizar la tecnología al momento de ir a votar. La segunda, que las modalidades son consideradas de acuerdo con las experiencias en su implementación en diferentes partes del mundo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las modalidades a partir de las experiencias que han existido y nada más de ellas. Y finalmente, que es preciso tener en cuenta que las modalidades también dependen de la forma en la que ha evolucionado la tecnología. Y en esto me quiero concentrar un poquito precisamente en esta parte, ¿no? En general, hay una coincidencia en la manera de tipificarlo y justo ha sido a través de dos modalidades, el voto electrónico presencial y el voto electrónico remoto. La diferencia entre ambas modalidades radica en que en la primera, el voto presencial, se debe de acudir directamente a votar en una casilla, y en la segunda se puede votar desde donde se encuentre la persona votante, ¿no? Obviamente en ambas utilizando recursos tecnológicos. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ya que voy a hacer otro pequeño paréntesis, porque de manera relativamente reciente hemos atravesado por una pandemia, la de COVID-19, y ello implicó que tuviéramos que resguardarnos en nuestra casa para evitar contagios. Pues bueno, pero ojo, pues como la política no puede descansar y los procesos participativos siguen, pues obviamente este tema de la pandemia hizo que saliera a la luz nuevamente el tema del voto electrónico, ¿no? Al debate, es decir, qué tan pertinente es su empleo. Bueno, en el momento más álgido de la pandemia, se pasó que justamente muchos procesos electorales y participativos fueron aplazados. Según datos de Idea Internacional, del 21 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, en al menos 80 países y regiones del mundo se habían suspendido precisamente o pospuesto las elecciones no nada más elecciones para elegir representantes, sino también referéndums, que son los mecanismos de democracia directa pues más generalizados, de los cuales 69 países y regiones habían logrado reponer sus procesos y el resto no. El gran reto entonces para las democracias ante este escenario representó el riesgo, por un lado, poner en una balanza el riesgo, por un lado, de poner en riesgo la salud del votante o la votante, y al mismo tiempo no obligar o no prolongar, perdón, la permanencia en el poder de algunos cargos públicos y avanzar en el proceso de toma de decisión ciudadana. Otro gran desafío que representó este tema, este escenario, fue el abstencionismo electoral en las urnas ante la posibilidad de contagio, es decir, que mucha gente por miedo no acudiera directamente a las urnas, y además de que, se hablaba de la probable afectación también a los sistemas políticos, propiciando la deslegitimidad de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, en ese escenario, el voto electrónico fue planteado como una alternativa viable. En el documento que hizo la Organización de Estados Americanos, la OEA, denominado Guía para Organizar Elecciones en Tiempos de Pandemia, destinan un apartado específico y completo para la tecnología en las elecciones, ¿no? Que propone, entre otras cosas,
realizar diagnósticos sobre la capacidad para implementar los recursos tecnológicos, incorporar en las elecciones, incorporar en las decisiones de las áreas informáticas de los órganos electorales, ampliar la contratación del personal técnico calificado para fortalecer el área informática de los órganos electorales, procurar la implementación progresiva y gradual del voto electrónico, bueno, intentar que hubiera en cada caso hubiera un plan de seguridad informático, generar pruebas piloto, etcétera, etcétera. Lo que implica esto es que, por ejemplo, para efectos de lo que representó un contexto pandémico como el que vivimos, lo más útil había sido o habría sido en ese momento la incorporación de la votación electrónica a distancia o voto remoto, que en efecto, lo que yo les había comentado, es aquel en el cual la ciudadanía puede votar en el lugar donde se encuentre sin trasladarse a una casilla de votación, utilizando computadoras, teléfonos celulares, tabletas, incluso televisores digitales, siempre y cuando tengan esa conexión a Internet. Y basta obviamente con que el electorado teclee su clave de elector para acceder a un sistema específico de votación y poder sufragar. Mientras que en la modalidad presencial, además de que el elector o electora tienen que acudir directamente a la casilla, pues obviamente lo pueden hacer utilizando máquinas de votación en espacios controlados donde hay un funcionariado específico, electoral específico, que incluso les puede ayudar al momento de ejercer su sufragio, ¿no? Entonces, prácticamente la modalidad del voto electrónico remoto también se le va a conocer como voto electrónico online, el voto electrónico en línea, voto electrónico digital. Precisamente por eso cambié el título de mi ponencia, del voto electrónico digital a perdona, de voto digital a voto electrónico, porque el digital básicamente está pensado como voto electrónico en línea, ese que se lleva a cabo de manera remota, mientras que el voto electrónico presencial, pues también lo entendemos como voto electrónico fuera de línea, por ejemplo, ¿no? En 2005, Marta Cantillot-Cunil, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablaba de las mismas dos modalidades que les estoy hablando yo a ustedes ahora, pero ella ubicaba tres tipos de dinámicas en el ejercicio de la votación electrónica presencial y no solamente a través de urnas electrónicas. Ella hablaba, por ejemplo, del sistema de votación mediante tarjeta perforada, que implicaba justamente utilizar tarjetas perforadas y o lectores ópticos y, por ejemplo, en este caso, el electorado debía perforar su opción en una tarjeta a través de un aparato. Después esa tarjeta era introducida en una urna o tabulador capaz de realizar el recuento de las perforaciones asignadas en cada opción. Por otro lado, hablaba también del sistema de voto mediante aparato lector, es decir, aparatos capaces de leer marcas realizadas por el votante o la votante en una papeleta con bolígrafo. Y finalmente hablaba en ese momento del sistema electrónico mediante aparatos de grabación directa, que en este caso hablaba de aparatos similares a cajeros automáticos en los que el electorado establecía sus preferencias gracias a una pantalla táctil o a una pantalla y un teclado. Y para este tipo de sistemas se empleaban tarjetas magnéticas, urnas electrónicas, cabinas electrónicas, boletas electrónicas, y todo el proceso estaba revestido, nos decía, por cuestiones electrónicas. ¿Qué es lo que tenemos con esta cuestión? Y por eso les hablaba hace rato del avance de la tecnología, que prácticamente estos dos sistemas que vemos en la pantalla, pues ya están en desuso. De hecho, muchos de ellos se utilizaban en Estados Unidos. Dicen que en algunos casos se siguen utilizando estos lectores ópticos, pero prácticamente están en desuso. Entonces ahí vemos justo el avance de la tecnología y que hay cosas que prácticamente ya no se están utilizando. En términos generales, la aplicación del voto electrónico presencial ha sido sobre todo a través de urnas electrónicas. Y María Inés Tula en su momento distinguía dos clases de ellas, ¿no? De urnas electrónicas, que obviamente se distinguían por cómo quedaban registrados los votos también al interior de su sistema. Primero, las urnas que poseían un sistema de registro de votación en la memoria del dispositivo mediante el empleo de un teclado, botones, pulsadores o pantalla táctil, y las que poseían un sistema de registro de voto a través de una tarjeta de banda magnética individual, utilizando una computadora con una pantalla táctil, un lápiz óptico o un puntero láser. Debo de decirles, con el avance tecnológico, el segundo tipo de urnas electrónicas es el que más se está promoviendo. La diferencia entre ambas, obviamente ya les había comentado, radica en cómo quedan registrados los votos en el sistema. Y la ventaja de algunos modelos de urna electrónica que todavía están en ambos casos en función es que se puede corregir el voto antes de confirmar la participación y que se dé la opción de votar en blanco y que pueden imprimir comprobantes o tickets de votación precisamente para tener el respaldo de la votación que se emitió. Entonces, bueno, esto último prácticamente ha hecho que
ha hecho pensar que esta modalidad de votación electrónica es más segura que la remota, que el voto electrónico remota, entre otras cosas, porque estas máquinas, por ejemplo, algunas de ellas contienen un sistema de lógica de identificación del votante para acceder al sufragio. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en el caso venezolano. Bueno, al respecto, antes se señalaba que el voto electrónico remoto no ofrecía la posibilidad de identificar justo a la persona votante y hacía justamente esta parte que fuera visto como una modalidad insegura o menos segura que la modalidad presencial, porque pues obviamente no garantizaba el principio un elector o electora un voto, ¿no? Y sin embargo, pues un ejemplo también aquí de cómo ha evolucionado la tecnología, pues es justamente adaptándose también en este sentido a las necesidades sociales, es el uso de blockchain y o de mecanismos biométricos para este efecto. La tecnología de blockchain es en el ejercicio del sufragio, en el voto electrónico, funciona de manera digital, es decir, el sistema es prácticamente voto remoto por medio de la red, cuyos datos registrados quedan almacenados por bloques. Cuando dichos bloques están completos de información, se acoplan en una cadena. Por lo tanto, lo característico de esta tecnología no solo es el voto emitido de manera remota, sino la forma en que los votos quedan registrados también en su sistema, el cual tiene las características de ser descentralizado, es decir, procesa, verifica y registra todas las transiciones en su red o de nodos simultáneamente y no en uno solo, lo cual hace que sea pensado como una alternativa viable para proteger el voto, en este caso a través del voto remoto, e inmutable, es decir, no puede ser alterado. Por ello es que algunas personas que conocen del funcionamiento de esta tecnología pues la recomiendan para su uso en procesos electorales. Un ejemplo de este caso de blockchain lo tenemos en el caso de Virginia del Oeste en Estados Unidos, en donde la aplicación fue diseñada en este caso por la compañía Boats y consiste en la comparación prácticamente de la identidad del electorado por medio de la concordancia biométrica, de la fotografía, de la identificación, la ID, y se compara con una selfie, es decir, es a través de datos también biométricos que se da la apertura del sistema. Y algo similar ocurrió o está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México también realizó o creó algo que se llama Sistema Electrónico por Internet, el voto por Internet a través del SEI, en donde que se ha utilizado, por ejemplo, prácticamente en la elección de las comisiones de participación comunitaria. Y estos son mecanismos prácticamente también de participación ciudadana con el propósito de fortalecer la seguridad del voto mediante Internet y dar más certeza de que la persona que se registrara, por ejemplo, fuera que fuera quien decía ser y así evitar la suplantación de identidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México implementó en la etapa del registro y preregistro de la ciudadanía la que sufragó por esta vía la identificación biométrica. Y esta herramienta prácticamente funciona muy similar a lo que decía bueno, de blockchain, pero esta funciona a través de inteligencia artificial. Y su funcionalidad hace que, por ejemplo, se compare la foto de la credencial para votar con las personas detrás de la pantalla. Por ejemplo, puede ser a través de un teléfono celular o con la descarga de la aplicación o a través de una página de internet con una computadora personal, por ejemplo, ¿no? Por medio del reconocimiento óptico. Entonces, acá, por ejemplo, elementos del rostro que no cambian con el paso de los años, es decir, la posición de los ojos con la distancia de la nariz y los ojos hace que en efecto se dé ese reconocimiento biométrico con respecto a la credencial para votar, ¿no? Entonces, esa identificación hacía posible que se aperturara el sistema. Entonces, si bien esta es una etapa previa justo a que tiene que ver con el ejercicio del sufragio, pues la identificación biométrica abre la posibilidad de garantizar el principio un elector o una electora un voto, abonando con ello la construcción de confianza en la votación electrónica remota. Y bueno, estos son ejemplos, los que les estoy dando son ejemplos de lo rápido que ha evolucionado la tecnología y su aplicación en los procesos electorales y procesos políticos, y también va adaptándose obviamente a los cambios que estamos sufriendo, ¿no? Que estamos viviendo como sociedad. Además, esta evolución hace posible también pensar en mejoras en las herramientas tecnológicas para garantizar no solo la seguridad del sufragio, sino que pues justamente se puede ir paliando este problema que tanto ha quejado a los propios sistemas electorales, ¿no? Y particularmente los de sistemas de votación electrónica. Sin embargo, a pesar de que pues cada vez se tienen más certezas de seguridad en torno a estas herramientas de voto electrónico remoto particularmente,
yo propongo que sí o sí se deben de garantizar tres objetivos por medio de su aplicación. Primero, es que esta herramienta debe de ser visto como una confiable, como una herramienta a través de la cual se pueda confiar para la emisión del sufragio ciudadano. Lo que se logra, obviamente, cuando no existen cuestionamientos desde su implementación. Es decir, si desde un principio se está dudando en esta herramienta, lo más probable es que pues no funcione y no genere la confiabilidad adecuada. Segundo, que no se excluya a nadie de poder sufragar por esta vía por la falta de acceso a la tecnología, de modo que se minimice o busque desaparecer justamente la brecha digital en el lugar de implementarlo. Y tercero, que una vez implementado el voto electrónico remoto, las personas deseen seguir utilizando, es decir, que sea fácil y que sea accesible, ¿no? Es decir, que se logre transitar de pruebas piloto a ejercicios vinculantes, en donde cada vez sea más frecuente su empleo y que no se deseche, sobre todo cuando ya hubo inversiones iniciales. Bueno, sin embargo, también quiero enfatizar que las herramientas, las experiencias con ambas modalidades, pues han sido tan variadas en realidad, tanto con voto presencial como voto remoto, que en cualquiera de ellas pues se debe de tener en cuenta una serie de requisitos que se deben de cubrir para el uso adecuado de la tecnología en procesos democráticos, ¿no? Y en ese sentido es cuando hablamos de los estándares internacionales, que en este caso los que yo traigo a consideración de ustedes, bueno, para ustedes son los que han señalado IFES, la International Foundation for Electoral Systems, IDE Internacional y Comisión de Venecia, ¿no? Entonces han propuesto en general estas recomendaciones. Primero, la tecnología debe de ser de acceso universal, es decir, debe garantizar el acceso universal o al menos la igualdad de oportunidad. Y esto incluye que la accesibilidad permita participar a personas con capacidades distintas, ¿no? Que es algo que sí parece prometedor el voto electrónico. Seguridad. Es decir, se deben de tener elementos de seguridad que impidan el acceso de terceros o, en todo caso, resistir eficazmente los ataques deliberados, por ejemplo, los hackeos. Auditabilidad debe ser auditado por personas o instituciones de prestigio internacional que no tengan conflictos de interés con la elección y que sean ajenos o ajenas a la organización de la elección. Fiabilidad, que debe de funcionar adecuadamente. El voto electrónico debe de hacer únicamente y exclusivamente las funciones para las cuales fueron diseñados, para las cuales fue diseñada la tecnología. Secrecía, debe de respetar la secrecía del voto y no dejar rastro informático ni vincular la emisión del sufragio con los datos de la persona votante. Autenticidad, es decir, que solamente las personas votantes registradas puedan emitir su voto y que nadie que no esté inscrito en la lista nominal, por ejemplo, pueda suplantar la identidad del votante. Y finalmente, la realización de simulacros, que es decir, que existan pruebas que demuestren la eficacia o, en su caso, los errores del sistema, en las que se convoquen a los actores políticos y sociales interesados para generar transparencia también de la incorporación del sistema tecnológico. Pues bueno, una de las ventajas entonces que ha demostrado el voto electrónico en términos generales es que ha hecho justamente más eficaz y eficiente la gestión y organización de los comicios. Y esto es reflejo de lo que sucede, por ejemplo, en experiencias en países en donde los electorados son de gran tamaño y están distribuidos en una gran cantidad de territorio, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la India con más de 700 millones de votantes y Brasil con más de 145 millones. En ambos países se han empleado máquinas de votación a nivel nacional, por lo que son ejemplos de procesos electorales totalmente automatizados y exitosos que lograron reducir los errores humanos presentes, sobre todo en el conteo y escrutinio de los votos. En los dos casos, la introducción del voto electrónico se hizo de manera gradual y han modificado sus urnas electrónicas de votación para actualizarlas a partir del avance tecnológico, pero también para perfeccionarlas y así fortalecer los elementos de seguridad. Por ejemplo, en ambos casos se introdujo un aditamiento en sus urnas electrónicas para imprimir comprobantes de voto, además de que en Brasil la modificación de sus dispositivos implicó incorporar la herramienta para identificación biométrica, como por ejemplo ocurre en Venezuela, mientras que en la India se le agregó el sistema Braille, por ejemplo, ¿no? Para facilitar la votación de personas con discapacidad visual. Y bueno, otra ventaja más también del voto electrónico, ay, perdón que me regresé, otra ventaja más es que en algunos escenarios ha mejorado los niveles de participación no política con su gradual implementación, y esto es el caso sí o sí de Estonia, que es uno de los pocos países donde la ciudadanía puede votar vía Internet. En este país se empleó por primera vez en 2005
en las elecciones municipales y en ese momento votó un 2% de la lista nominal, mientras que la participación ha ido creciendo hasta llegar, por ejemplo, en 2019 al 44%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las elecciones locales de 2021, esta cifra aumentó hasta el 49%. Entonces, vemos como sí o sí hay cada vez mayor aceptación para votar a través de esta herramienta. Estos ejemplos muestran en general que se ha potencializado las ventajas del empleo de voto electrónico en cada caso, exaltando sus bondades, sea por una adecuada infraestructura tecnológica, eso es importante, mejorando las propias condiciones de la emisión de sufragio, optimizando el conteo de los votos, logrando simplificar los procesos. Entonces, también implica, obviamente, esto también se va a acompañar de una implementación bien planificada, que implica prever los escenarios positivos y negativos en la incorporación tecnológica. O sea que si la automatización del sufragio llega a fracasar, es sobre todo porque las condiciones bajo las cuales se ha instrumentado no son las mejores ni las más adecuadas, ¿no? Y esto es reflejo también de las malas decisiones que se toman o se han tomado de la propia gestión electoral. Y en este sentido, por ejemplo, un claro ejemplo del fracaso de uso de voto electrónico es Alemania, que es el caso más sonado, en donde no hubo una adecuada verificabilidad del uso del voto electrónico. Y aquí, en este caso, por ejemplo, se declaró inconstitucional, ¿no? En 2009, pero el fallo el error implicó que, por ejemplo, en una de las casillas de votación, un votante quería saber cómo estaba siendo procesado el voto o su voto a través de la máquina de votación y el funcionariado electoral en esa casilla no le supo explicar. El elector, en este caso el elector, el votante que estaba preguntando por cómo estaban quedando registrado su voto, pues se inconformó ante las instancias electorales correspondientes y el resultado fue eso, ¿no? Que pues obviamente como no se supo señalar con claridad el funcionamiento del voto electrónico, pues fue desechado. Lo que vemos es que nunca quedó comprobada la existencia de errores por parte de los dispositivos electrónicos, sino que fue la poca viabilidad para que el electorado conociera cómo se registraban los votos y cómo se contaban, y la ausencia de garantías para saber si el sufragio estaba siendo realmente escrutado, lo que provocó la problemática, no por fallas tecnológicas. Otro ejemplo tiene que ver con el hecho de que por más perfeccionada que esté la tecnología, puede presentar fallas, ¿no? O técnicas, que si no son corregidas a tiempo, pueden ser desastrosas para los comicios. Y en esto, por ejemplo, esto ocurrió en el estado de Iowa en 2020, en Estados Unidos, que para la inauguración de las elecciones primarias se tuvo que esperar más de 24 horas para conocer los resultados por las fallas del software, ¿no? El problema en realidad fue atribuido a la empresa de proveedora del sistema informático, que fue Shadow, de la cual no se supo que pues habían creado el software apenas 5 meses atrás y no tuvo tiempo para probar su aplicación, ¿no? Entonces, pues no se verificó, no se registraba correctamente el voto. Entonces, claramente fue un problema de falta de simulacros. El otro caso que traigo es el de República Dominicana, que en febrero de 2020 empleó por primera vez este sistema de votación en sistemas municipales, en urnas electrónicas, y en realidad pues no aparecieron en las urnas electrónicas todos los partidos y candidaturas contendientes en las pantallas. Luego de la auditoría que hizo la OEA, llegó a la conclusión de que en realidad había sido el problema de la mala gestión de la Junta Central Electoral el problema, pues el software de personalización de las máquinas tenía defectos y hubo una falla de herramientas para detectar y prevenir dicha falla. Entonces ahí sí también fue la mala gestión electoral. Y bueno, pues son algunos casos de precisamente de cuestiones exitosas y a lo mejor no exitosas de voto electrónico. Ahora sí entro a la segunda parte de mi intervención, la conferencia que tiene que ver con el caso del voto electrónico. ¿Qué pasa acá? Bueno, yo la implementación del voto electrónico a nivel federal, porque es en el que me voy a concentrar, lo puedo distinguir en dos momentos. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia ubico tres momentos clave. El primero es que en 2002 se presentó ante el Senado una iniciativa para regular el voto de los connacionales en el extranjero mediante centros de votación electrónica en el exterior del país, pero fue el primer intento por generar dicha legislación en la automatización del sufragio, pero no prosperó. El segundo momento que ubico es la reforma electoral de 2014, con la que se lograría incorporar la legislación mexicana la posibilidad de usar voto electrónico precisamente en su modalidad remota para recoger el voto de connacionales. Nuestro primer intento se estaba materializando en 2014.
Entonces, se logró con esa reforma hacer la regulación para votar, para que con nacionales en el extranjero pudieran votar por presidencia de la República y el Senado de la República. A pesar de que la votación en el extranjero se implementó desde 2006, fue hasta 2021 que se dio la primera experiencia utilizando voto por Internet. Y el tercer momento que yo ubico empieza desde 2004 cuando el entonces denominado Instituto Federal Electoral, ahora INE, empezó a elaborar urnas electrónicas. El primer modelo lo elaboró en 2004 y al momento, hasta 2022, ya se tiene o ya se contaba con con 5 prototipos de urna electrónica en nuestro país diseñadas o generadas por el INE. La 4.0, 5.0, 5.1, la 6.0 y 7.0. Sin embargo, los ejercicios de prueba de estas máquinas fueron o han sido poco significativos hasta ese momento, desde su creación, aplicándose por primera vez desde 2012 en pruebas poco significativas. Sería más bien a partir del año 2020, es decir, a partir de la pandemia, que estas experiencias comenzarían a ser más significativas para el avance del voto electrónico por el tipo de elecciones en las que se utilizó. Sostengo que la pandemia montó un escenario perfecto a través del cual la gestión electoral federal ha hecho no solo más constantes, sino también más relevantes las experiencias con voto electrónico, propiciando con ello pues también una mayor presencia del mecanismo en el país. Y bueno, aquí les traigo una tabla en la que ustedes pueden ver cuáles han sido presentes esos momentos que yo identifico y vemos el antes y el después o durante y después de la pandemia. Antes, los ejercicios con urna electrónica o, por ejemplo, con voto electrónico remoto eran muy poquitos, muy espaciados y poco significativos. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos de ellos ni siquiera eran organizados por las autoridades, la Autoridad Electoral Nacional. Mientras que durante y después de la pandemia, es decir, con 4 o 5 años ya que tenemos precisamente desde 2020, tenemos más ejercicios y obviamente más significativos por el tipo de elecciones en las que se utiliza el voto electrónico, no nada más presencial, sino remoto. Entonces, como se puede ver precisamente en la tabla, los ejercicios de prueba y vinculantes fueron más consecutivos y aplicados en procesos electorales y participativos más significativos por el número de dispositivos instalados durante la emergencia sanitaria que antes de ella, ¿no? Bueno, durante la emergencia sanitaria y después de ella también, además de que se desarrolló también un sistema de votación electrónica remota. Antes de la pandemia, de los ejercicios en los que se aplicó el voto electrónico, no todos fueron electorales ni organizados por el INE o IFE, si bien en todos se utilizaron en estas urnas electrónicas, este, de la Autoridad Electoral Nacional también se efectuaron convenios de préstamo con autoridades electorales locales, por ejemplo. Mientras que las 8 experiencias que tenemos acá, en la de color amarillo, en sus modalidades presencial y remota, tienen 3 características fundamentales que aquí voy a decirles. La primera es que todas fueron y están siendo impulsadas por la Autoridad Electoral Nacional. La segunda es que representan ejemplos más significativos de su implementación porque sus resultados son vinculantes por el número de dispositivos empleados y por el tipo de elección en la que se aplica. Y tercero, porque son prácticas consecutivas que representan un esfuerzo por parte de la autoridad electoral para el conocimiento ciudadano sobre los esquemas de voto electrónico diseñados desde el ámbito federal. Pero no solo eso, el órgano electoral, desde mi punto de vista, en México, ha acertado en la implementación de la automatización del sufragio, pues ha sido gradual y bien planeado su uso, con la celebración de simulacros y auditorías para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas. Esto a pesar de que en los últimos 3 años hemos visto un aceleramiento de su empleo, que en buena medida se debe también al desarrollo de implementación del CIVEI, es decir, su sistema de votación electrónica por Internet, y la modernización de las urnas electrónicas y que además coincide pues, obviamente con el tema de la pandemia, ¿no? Otro aspecto que permiten observar precisamente los aciertos y desaciertos del voto electrónico en México, en el ámbito federal, es exaltar las ventajas de la tecnología en etapas de los procesos electorales y participativos, ¿no? Y en este caso se ve reflejado en el conteo y escrutinio de los votos que vemos justamente ha sido más eficiente en el CIVEI que en comparación con la vía postal que también tenemos en México para recoger el voto de los mexicanos en el exterior, pues obviamente la votación postal ha ido disminuyendo, mientras que la votación vía remota, vía voto electrónico remoto, ha aumentado, ¿no? Y vale la pena aquí hacer una diferencia entre ambos modalidades de votación aplicadas durante la pandemia y después de la pandemia, porque por un lado, por ejemplo, el voto electrónico remoto se usa solamente en la elección de connacionales y el extranjero, y en el ámbito federal está regulada la tecnología para este tipo de votación.
pues el escenario que se prevé es que en efecto aumente la votación y lo así ha sido. Por ejemplo, para 2021, y cuando se utilizó por primera vez voto remoto para la elección de connacionales, aumentó la participación de personas en el extranjero, ¿no? Participando para la elección de presidencia de la República, digo, en este caso del Senado, del Legislativo Federal, mientras que para la elección de 2024, la del año pasado, donde se renovó la presidencia de la República, votaron 184.326 personas que representaron más de 85.000 respecto de 2018. Es decir, ha aumentado la participación. Y bueno, considerando que la ciudadanía en el extranjero tiene esta opción, pues yo creo que resulta mucho más fácil votar directamente a través de las computadoras o a través de teléfonos celulares que acudir, por ejemplo, a un consulado a participar, ¿no? Entonces, pues resulta también muy cómodo para la ciudadanía. En cuanto a la modalidad presencial, es interesante hacer un ejercicio de costos porque, por ejemplo, acá sumamos más de 99 millones de personas en México pues obviamente para la elección presidencial el año pasado, en 2024, se instalaron alrededor de 170.000 casillas de votación. Si se hiciera el ejercicio de prueba vinculante, es decir, de voto electrónico a través de las urnas electrónicas, pues se tendrían que instalar al menos una urna electrónica en cada una de las casillas, lo cual es muchísimo. Pero en términos de infraestructura, pues todavía en México no tiene las suficientes urnas electrónicas para hacerlo, ¿no? Pues el país cuenta más o menos con 3.000 urnas electrónicas de diferentes software y no son suficientes. En cuanto a los costos, si el INE hiciera en este caso la inversión de urnas electrónicas, le tendría que destinar más o menos la tercera parte de lo que invirtió en la celebración del proceso electoral del año pasado para la renovación de la presidencia de la República, que es más o menos, bueno, lo que se invirtió, lo que se destinó al proceso electoral fue más de 8.800 millones de pesos y la inversión en las urnas electrónicas que necesitaríamos sería de 2.700 y 3.000 millones de pesos. Entonces, vaya, así es la tercera parte, pero es un costo inicial que se iría paliando conforme, obviamente, conforme avanzaran los años. Y bueno, a esto también hay que sumar, eso es cierto, el costo de almacenamiento y de actualización de las máquinas. Eso sí, sin embargo, pues bueno, se muestra como una alternativa viable, ¿no? En suma, ambas modalidades de voto electrónico pues están siendo implementadas desde mi punto de vista pues de manera muy importante y pues bueno, se ha avanzado de manera gradual pero sin errores, entonces eso suma para dar confiabilidad del voto electrónico en México. Lo único que aquí nos está haciendo falta y que es justo lo que les voy a señalar ahorita es el tema de que en el ámbito federal no tenemos una regulación del voto electrónico en el país, lo cual es indispensable. Es una de las recomendaciones que lanzamos precisamente al tema de voto electrónico, ¿no? Si no existe una regulación adecuada, pues entonces es muy probable que si las fallas se llegan a presentar en términos de aplicación del voto electrónico, pues no sepamos cómo subsanar dichos errores, ¿no? Y que no queden registrados. Entonces, precisamente por eso se busca una legislación que respalde la incorporación del voto electrónico. Y eso es lo que sigue pendiente en México, una reforma. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el país? Pues bueno, que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han tenido iniciativas de reforma y reformas que no prosperaron en el ámbito electoral y que han incluido todas voto electrónico. Por ejemplo, el Plan A, el famosísimo Plan A que propuso en su momento Andrés Manuel López Obrador, con esta reforma que no finalmente no, porque era una iniciativa de reforma constitucional y no alcanzó los votos suficientes en el Congreso, implicaba a una modificación del artículo 35 para elevar a rango constitucional el voto electrónico y que sí o sí se utilizara, ¿no? O sea, y sí o sí daba la posibilidad de que se utilizara la herramienta. No prosperó porque no alcanzó los votos en el Congreso. Surge el Plan B ya no era constitucional la reforma, era reforma a la legislación secundaria e implicaba, por ejemplo, tres puntos importantes. Facilitar el voto de los connacionales en el extranjero a través, por ejemplo, de pasaporte o matrícula, sin necesidad de sacar su credencial para votar, lo cual fue muy cuestionado. Eliminar la modalidad de voto postal y finalmente que era responsabilidad del Congreso de la Unión crear una comisión para la implementación de voto electrónico, lo cual también fue muy cuestionado porque eso eliminaba los avances, por ejemplo, que desde el ámbito subnacional se han dado. Y finalmente el plan C, que en realidad no sabemos si sí va a ser plan C o dicen por acá en México que puede ser plan D, de iniciativa de reforma electoral, incluye obviamente utilizar el voto electrónico, no nada más para procesos electorales, sino también participativos, que es lo que yo les comentaba al principio de mi intervención, lo cual es importante
Y entonces, la semana pasada estuvo mucho el chicle, perdón aquí mi expresión, aquí en México, de que se estaba hablando, Claudia Sheinbaum habló de la posibilidad ya de la reforma electoral, y entonces habría que ver qué es lo que trae en materia de voto electrónico, ¿no? Pero seguro, seguro va a traer algo en materia de voto electrónico, y sí o sí es indispensable regular el uso de voto electrónico en el país. ¿Cuáles son las oportunidades que yo les puedo decir que tenemos ante el voto electrónico? Una mayor rapidez en la votación, escrutinio y cómputo, un abaratamiento de los procesos electorales y participativos, es decir, la reducción de los costos a largo plazo. Una cuestión también que ha hecho el voto electrónico posible es la eficacia y eficiencia de la gestión y organización de los comicios, reduciendo errores humanos, presentes sobre todo en el conteo y escrutinio de los cómputos, de los votos, y dando mayor precisión a los resultados. Otra ventaja es que en algunos escenarios ha mejorado los niveles participativos. Ya les hablé del caso de Estonia, pero también está el caso mexicano, con mexicanos residentes en el extranjero. Una mayor accesibilidad, ya sea para votar desde cualquier sitio a través de voto por internet o por el aditamento en algunas urnas electrónicas, por ejemplo, pantallas braille o sistemas de audio para personas con discapacidad. Eso es importantísimo. Y la disminución del uso de papel. Todas estas ventajas se ven acompañadas obviamente de una adecuada infraestructura tecnológica, además de una implementación bien planificada por parte de la gestión electoral, ¿no? Del órgano electoral. ¿Y cuáles son los retos y desafíos? Pues la falta de seguridad para evitar que se viole el secreto del voto. A pesar de que se trabaja en esto, pues obviamente todavía existe ese riesgo. La vulnerabilidad, es decir, que justamente estos sistemas pueden ser susceptibles a hackeo o a intentos de sabotaje en las cadenas de bloques, por ejemplo, a través de blockchain, para introducir datos de transición, transacciones falsas. Yo siempre lo he dicho y aquí lo repito, si alguien va a hacer fraude con y sin tecnología, pero hasta con tecnología se las ingenian para hacer fraude, ¿no? Inversiones iniciales costosas, esto sí es cierto, además de que se adquiere la tecnología, pues hay que tener en cuenta la actualización, el almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces sí es una inversión al inicio, sobre todo, muy fuerte, y poco nulo entendimiento puede suceder por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento general del voto electrónico, que también puede ser una amenaza, ¿no? Finalmente, ya te los comento, si bien es cierto que hay características inherentes al voto electrónico que parecía que siempre han sido cuestionadas al momento de su posible implementación, como la seguridad en el resguardo de los votos o en la autenticación del votante, sobre todo desde la modalidad remota, existen alternativas para atenuarlas, por ejemplo, los ejercicios de prueba necesarias y suficientes, la realización de simulacros, la verificabilidad de los sistemas de votación de los dispositivos, la contratación de auditorías externas, la infraestructura adecuada para su empleo, la previsión de dispositivos de reserva, entre otras. Es decir, si la votación electrónica presenta fallas que llegan a comprometer el sentido de los principios universales del voto, por ende, pues que pueda quedar suspendida como una opción para la emisión del sufragio, en general no ha sido por error de la propia tecnología aplicada en la política por sí misma, sino de las malas decisiones derivadas precisamente de los organismos electorales o las instituciones electorales encargadas de incorporarlos. El proceso de incorporación de la tecnología en realidad no debe de ocurrir de la noche a la mañana. De los casos exitosos que se tienen han sido aquellos en donde la incorporación ha sido gradual y paulatina, que han implicado ensayo, error, ensayo, poniendo a prueba las capacidades financieras y tecnológicas, y en donde se han buscado construir la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? En la herramienta tecnológica. Bueno, después de todo es cierto, el voto electrónico no es solo, no es, no nada, no solo es una herramienta que nos puede facilitar, en este caso, muchos procesos, sino que si los procesos democráticos fallan, pues no podemos esperar a que la tecnología venga a solucionar problemas que se tienen acarreando con y sin la tecnología, ¿cierto? Entonces hay que tener también eso en cuenta. Y yo con eso cerraría. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos. Déjenme Gracias ver a la dónde detengo gracias. el compartir. Espérenme. Ahí no encuentro el botoncito de detener Mm, mi... En la parte de arriba debe salir un menú desplegable. Sí, ya, ya, ya. Es que lo tenía hasta abajo. Ah, Estaba mi menú hasta abajo y no lo encontraba. Listo, gracias. ok. Gracias a la doctora Elise Hernández por su disertación. A continuación, daremos paso a las preguntas que hemos recibido de los participantes presentes a través del chat. La primera pregunta es la siguiente.
¿Cómo se garantiza el secreto del voto en un sistema electrónico? La segunda pregunta, doctora, ¿el voto electrónico reduce o amplía la brecha digital? Una tercera pregunta, una de las debilidades del voto digital o electrónico remoto es que ya tiene la cualidad de ser secreto. Podrías, puesto que puesto que podría estar expuesto el voto del ciudadano, ¿qué medidas o mecanismos se podría implementar para garantizar el voto secreto? Y en principio, doctor, esas son las tres preguntas que hemos recibido de los participantes. Adelante, por favor. Su audio, doctora, por favor, está apagado. Perdónenme. La primera y la última hablan de la secrecía del voto, ¿vale? Y sí, obviamente es muy importante hablar de esto, sobre todo cuando pensamos en voto digital, el voto remoto. Yo les hablé ahorita, hace ratito, de la tecnología de blockchain, por ejemplo. La forma en la que quedan registrados los votos a través de bloques, de que se van llenando los bloques y después forman una cadena y que obviamente tienen características estos bloques, es decir, que hacen que se disocie obviamente el sufragio con la identidad del votante, es uno de los mecanismos precisamente que se tienen de manera más reciente para hablar de la seguridad, en este caso de garantizar la secrecía en el voto electrónico, sobre todo remoto. ¿Por qué me refiero sobre todo al voto electrónico remoto y no al voto electrónico presencial? Porque en el voto electrónico presencial, por ejemplo, vamos directamente a la casilla de votación y regularmente se utilizan urnas electrónicas. Bueno, las urnas electrónicas en realidad son resguardadas a través de mamparas. Desde ahí, por ejemplo, empezamos a trabajar con el tema de la propia secrecía, ¿no? Nadie va a ver cómo está sufragando. ¿Cómo se garantiza el hecho de que en una urna electrónica se garantice precisamente el tema de que ese sufragio realmente esté siendo guardado, está siendo bien aterrizado en el sistema y que después sea contabilizado? Pues eso depende, por supuesto, de cada software de los sistemas, porque si bien es cierto que hay tres modalidades, tres tipos, por ejemplo, dos tipos de urnas electrónicas, va a depender del software de cada urna electrónica y de quién lo diseña, a cómo va a ser la garantía de que en efecto ese voto está siendo bien, que sí cayó el voto, o sea que sí o sí fue registrado y que sí o sí va a ser bien contado, ¿no? Entonces, para garantizar eso, sí o sí, la autoridad electoral que va a utilizar el voto electrónico presencial, en este caso urna electrónica, por ejemplo, tiene la tarea, ahí sí, de verificar cómo es el funcionamiento del voto, cómo es que está siendo procesado el voto y cómo se va a contar más adelante. Ahí sí va a depender obviamente de cada caso en donde se utiliza la urna electrónica. Lo mismo podríamos decir que sucede, por ejemplo, en el voto electrónico remoto. La persona, en este caso la autoridad electoral que lo va a utilizar o que lo va a diseñar, tiene que tener en cuenta qué tipo de diseño va a generar, qué tipo de sistema va a generar, para que en este caso se garantice que la persona que está votando sea la que dice ser. Yo les hablé del caso de la Ciudad de México, del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el SEI, el Sistema Electrónico por Internet, que ha incorporado a partir de 2020 la identificación biométrica. Es decir, saca uno su teléfono celular, ya uno tiene, ya nosotros tenemos la aplicación descargada. Para poder votar, la aplicación nos va a pedir que por favor escaneemos la credencial para votar, sobre todo en la parte trasera y la parte de enfrente, y en la parte de enfrente va a identificar nuestro rostro que está presente precisamente en la credencial, o sea, la foto. Y a partir de la foto, va a hacer hace la lectura de la foto y después, para poder dar la apertura al sistema de votación, yo tengo que ponerme la cámara enfrente, en este caso, por ejemplo, a través de mi teléfono celular, me pongo el teléfono enfrente y entonces lo que va a aparecer es un óvalo en donde sí o sí el sistema va a medir o va a través de identificación biométrica, va a ver precisamente la posición de mis ojos respecto a la nariz y mi boca, que son otra vez son rasgos del rostro que no cambian con el paso de los años. Y entonces va a ser esa comparación entre mi rostro en este momento con el rostro que estoy diciendo que es el de mi credencial para votar. Ese va a ser el mecanismo a través del cual se va a abrir el sistema de votación. O sea, vaya,
Lo que ha hecho la inteligencia artificial en este caso, que es el que es la que se utiliza, por ejemplo, para el voto por Internet en la Ciudad de México, es darnos la posibilidad de que sí o sí la identificación biométrica permita abrir el sistema de votación, garantizando que sea yo, Ninfa Hernández, la que va a votar el día, por ejemplo, de la consulta de presupuesto participativo, porque todavía no se vota por Internet para elegir representantes populares. Entonces, depende mucho, obviamente, de los sistemas que se diseñen, etcétera, y de la tecnología que se utilice para ver cómo se está garantizando la secrecía del voto. Lo cierto es, y eso sí les insisto, que conforme ha pasado el tiempo y la tecnología es perfectible, se perfecciona también con base en garantizar este tipo el secreto del voto en este caso. Entonces, hoy por hoy podemos tener un poquito más de certeza de que la forma en la que se utilizan estos mecanismos puede garantizar esa secrecía. Después, la pregunta número dos decía, ¿el voto electrónico reduce o amplía la brecha digital? Bueno, esta respuesta se contesta a sí misma porque la brecha digital es con el uso de la tecnología. Si tú nada más manejas voto tradicional, pues obviamente ahí no estás hablando de nada digital, nada tecnológico. Entonces, el voto electrónico tiene el riesgo de que, pues, nos hace pensar en qué tanto debemos de paliar la brecha digital o estratificación digital, porque no nada más se trata de tener este dispositivo, sino de cómo lo utilizamos. Entonces, o de qué tanto, por ejemplo, si yo tengo conexión a Internet, qué tanto esta conexión a Internet me sirve, por ejemplo, para votar, o si, qué tal si mi banda o mi Internet es muy bajito y no me permite abrir la aplicación. Entonces, claramente, ahí nos encontramos con características propias de la cuestión tecnológica que sí o sí deben de ser subsanadas también al momento de la incorporación del voto electrónico. El voto electrónico en realidad pues no es que se ocupe del tema de la brecha digital. El voto electrónico es una herramienta para votar. Quienes deben de paliar los problemas de brecha digital y estratificación digital son las personas, las instituciones electorales que van a implementar el voto electrónico. ¿Se puede paliar? Sí. Yo les hablé en caso mexicano particularmente, la Autoridad Electoral Nacional, el INE, ha diseñado algo que se llama Sistema de Voto Electrónico por Internet, el CIVEI. El CIVEI sin problema se podría utilizar en todo el territorio mexicano, siempre y cuando, obviamente, en todo el territorio mexicano haya conexión a Internet. Y nosotros diríamos, bueno, pero es que, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad, yo estoy en la Ciudad de México, en la Ciudad de México sin problema, porque ya incluso tenemos postes en donde hay conexión a internet gratis, wifi gratis. Pero ustedes me dirán, bueno, pero profesora, bueno, doctora, de eso pasa también en lugares muy remotos, muy recónditos, por ejemplo, en la sierra de Oaxaca o de Chiapas, si los conocen. Y yo les diría, bueno, pues hubo una iniciativa con Andrés Manuel López Obrador el gobierno pasado para que se lleve el Internet a todos lados. Estoy segura que no hay Internet en todos lados. La idea de, por ejemplo, utilizar un sistema electrónico remoto, por ejemplo, poniendo el escenario de que aquí en México se quiere utilizar el CIVEI a nivel nacional, podría darse, siempre y cuando le ayuden a la ciudadanía a garantizarle que en efecto pueda ir a algún lugar para un centro de votación y pueda votar a través de la tecnología. También aquí el tema, y de ahí viene el tema, el asunto de la brecha digital, es que esta tecnología sea accesible, que sea fácil para las ciudadanas, sobre todo para quienes no tienen tanta familiaridad utilizando todavía los recursos tecnológicos. Entonces, todo este tema de la brecha y estratificación digital sin duda es uno de los que más importante, bueno, que es más importante y que debe de ser sí o sí considerado por autoridades electorales, sobre todo para ver qué programas y acciones se van a llevar a cabo para que sea lo mínimo que se pueda reducir esa brecha, ¿cierto? Entonces, vaya, ¿va a estar presente el tema desde mi punto de vista siempre? Sí. Sí, o sea, ya que todos tengamos el Internet, bueno, Internet, perdón, nada más Internet tecnología y que lo utilicemos precisamente para procesos democráticos, va a pasar un tiempo. Pero de que la pandemia, por ejemplo, montó un antes y un después y nos hizo sí o sí pensar en la que la tecnología pueda ser, que la tecnología pueda ser una herramienta muy útil cuando nos toque, por ejemplo, estar confinadas y confinados, pues eso también es cierto. Entonces hizo, y de esto no lo digo yo, hay estudios sobre ello, hay estudios que señalan que en efecto después de la tecnología, después de la pandemia, el uso de la tecnología, el acceso a la tecnología subió mucho. Y eso puede ser un incentivo también para la incorporación del voto electrónico. No sé si terminé de contestar las tres preguntas, pero espero que sí. Sí, doctora.
Muchas gracias. Brevemente, por favor, hemos recibido dos preguntas más que está referido ya no al secretismo, sino al tema de confianza. Por un lado, un ciudadano nos comenta, en el Perú el elector no tiene mucha confianza, se asocia a fraude, al tema de desconfianza. ¿Qué medidas se puede implementar para generar confianza en la población a partir del voto electrónico? Y una segunda pregunta, en un contexto de alta polarización y discurso de fraude, ¿cómo generar la confianza del voto digital? Que sin duda tiene muchas ventajas, como usted dijo, de aumento de participación. Pero ¿cree usted que el voto digital podría revivir el discurso de fraude? Y por otro lado, ¿se puede tomar en cuenta el acceso y las habilidades de los electores para hacer uso del voto digital? ¿Cree usted que el voto digital podría crear una barrera para la participación electoral? Ok, rapidísimo porque pues ya nos dan un poquito el tiempo, muy rápido. A ver, la confianza que tiene que ver con fraude en ambas, en las primeras dos preguntas, por ejemplo, ¿no? Eh, Miren, yo que llevo años estudiando este tema, debo de decirles que quienes más alimentan y quienes más desconfían del voto electrónico en cualquiera de sus modalidades han sido los partidos políticos. En efecto, se dan discursos que promueven la desconfianza, sobre todo de parte de los partidos políticos. Sí se pueden dar, o sea, sí se pueden dar discursos previos, por ejemplo, a la incorporación del voto electrónico, en donde se promueva el tema se promueve el tema de la desconfianza, hablando de fraude electoral, sin duda. Y cualquiera de los temas que se puedan imaginar usando la tecnología puede ser motivo para que se genere ese discurso de desconfianza por fraude, cualquiera. El tema es, el tema es que en realidad o sea, de los estudios que yo he investigado, que yo he hecho, del análisis de los casos donde se ha implementado el voto electrónico que se ha realizado, la gente que ha votado a través de voto electrónico en cualquiera de las modalidades, pero sobre todo, por ejemplo, presencial, tiene el deseo de seguir utilizando la tecnología para votar, por ejemplo, eligiendo a sus representantes populares. En realidad la gente ha buscado paliar un poco también el tema de la desconfianza a partir de la incorporación de la tecnología cada vez más frecuente en su vida cotidiana. Es decir, qué tan desconfiada es la gente, por ejemplo, de hacer perdón, voy a revisar otra vez el teléfono, una transferencia bancaria desde su teléfono celular? Vaya, perdónenme, pero igual a mí me interesa mucho, pues obviamente que no haya fraudes electorales, pero me interesa mucho más que no me vayan a hacer chanchullo con mi dinero, que no me vayan a hacer así como algún de fraude con mi dinero. Y resulta que sí utilizo las aplicaciones bancarias para hacerlo. Vaya, lo que yo voy es que utilizamos cada vez más frecuentemente la tecnología y eso ha hecho que se reduzca en muchas cosas de la vida cotidiana y eso ha hecho que se reduzca sin duda el tema de la desconfianza. La ciudadanía regular per se, o la ciudadanía por sí misma no desconfía tanto de los procesos de la tecnología utilizada en procesos democráticos. Quienes promueven esos discursos de desconfianza regularmente son los partidos y lo hacen sobre todo pensando, sobre todo los partidos que están en el poder, eso también lo he visto, lo he estudiado, lo hacen sobre todo para que no les vayan a hacer alguna especie de fraude, que se sientan defraudados para que les quiten sus posiciones de poder, por ejemplo, en el poder ejecutivo, en el legislativo, etcétera. Entonces, vaya, sí se pueden dar los discursos, pueden utilizarse cualquier pretexto para desconfiar en la tecnología, pero pues en realidad cada vez se ha hecho más perfectible la tecnología para que se dé más confianza en su utilización en procesos democráticos. En cuanto al voto digital, bueno, yo nada más anoté este tema de voto digital y barrera. En realidad, el voto electrónico digital, el voto electrónico remoto, vaya, pues la principal barrera que podría presentar para su incorporación sería el que no tengas acceso a la tecnología. Como les comenté otra vez, haciendo uso del tema del teléfono celular, pues bueno, cada vez más gente utiliza el teléfono celular y lo utiliza para muchas cuestiones. Entonces, en realidad, el voto electrónico digital no es una barrera, es una herramienta más que puede ser utilizada, es cierto, pero que la principal barrera que podemos encontrar en ello es lo que hablábamos hace rato de la propia brecha digital o estratificación digital, ¿no? Y pues otra vez les insisto en esta parte para cerrar un poco con este bloque de preguntas, ¿no? Por ejemplo, en México hay una gran desconfianza
pero no en voto electrónico, en una desconfianza en general en las elecciones, ¿no? Y esta desconfianza nos viene desde el 88, cuando se nos cayó el sistema, y a lo mejor algunos de ustedes saben esta historia, terrible historia nuestra, ¿no? Porque eso hizo que esa desconfianza pues se generara dentro de la cultura, se impregnara dentro de nuestra cultura. Y el tema es ese, ¿no? Que pues si bien es cierto que sí hay esta desconfianza en los procesos electorales, instituciones electorales, etcétera, lo cierto es que cuando se ha incorporado voto electrónico, la gente ha querido seguir utilizando voto electrónico. El tema es que la desconfianza en general en la cultura por temas de fraude no va a ser paliada tampoco por el voto electrónico. Es decir, el voto electrónico no va a venir a solucionar problemas que se vienen arrastrando tampoco de años. Eso es un hecho, pero es una herramienta más para poder seguir avanzando en la cuestión de los procesos democráticos y utilizar la tecnología también en la cuestión política, ¿no? Muchas gracias. De parte de la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado de Elecciones, agradecemos la participación de la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, así como la participación de todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Asimismo, les invitamos a que nos puedan seguir en las próximas conferencias que estaremos difundiendo en nuestra página web y redes sociales. Por último, les invitamos a que puedan completar la encuesta de satisfacción que les servirá a finalizar esta sesión. Muchas gracias, doctora Ninfa. Esperemos poder contar en otras oportunidades con usted. Al Un contrario, abrazo. muchísimas gracias y bonita noche ya para ustedes. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos los presentes. Hasta luego.